nada más que Jesús. Aquí no podemos darle más nada que Jesús. Aquí somos. Alguien dijo que el mejor evangelista, que el mejor maestro bíblico, que el mejor pastor no es más que un sediento diciéndole a otros sedientos dónde encontraron el agua que les ha dado vida. Al final del día todos somos sedientos, empezando por el que les habla. La única fuente, el único manantial de vida es Jesús. Pídele hoy que Jesús te dé de su agua, agua de vida, sabiduría de lo alto, sabiduría de la que viene de Dios. Y hemos venido hablando en estas últimas semanas, para los que han estado aquí, este tema que titulamos como de la ley a la gracia, de la ley a la gracia. Basamos ese pensamiento en tantos pasajes bíblicos, pero les comento 2 o 3 de ellos. Ese pasaje en Juan capítulo 1, versículo 17, en el Evangelio de Juan, donde dice que la ley por medio de Moisés no fue dada. La ley fue dada por Moisés, el mediador que Dios utilizó. Pero que la gracia vino. La ley fue dada, pero la gracia vino, porque la gracia venía en una persona. Y dice ahí en Juan 1:17 que la gracia, a diferencia de la ley, vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos recipientes de la gracia. Ser recipiente de la gracia no es otra cosa que recibir a Jesucristo. Jesucristo es la manifestación viva de la gracia de Dios. ¿Cuál es la mejor definición de la gracia de Dios? Alguien dijo que la gracia son las riquezas de Dios a expensas de Jesucristo. Pero creo yo que una mejor definición es que la gracia no es más que Jesucristo llegar a este mundo y llegar a nuestras vidas. ¿No creen ustedes? La gracia es Jesús. Y dice Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice Romanos capítulo 3 que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios testificada por medio de los profetas y de la ley. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿No se alegran ustedes de haber encontrado la gracia de Dios en Jesucristo? Yo le doy gracias a Dios que cuando andaba ciego, perdido, enemigo de Dios, dándole todos los días la espalda a Dios, Dios en su gran amor me permitió encontrar a Jesús en el camino. Jesús me interceptó por el camino y me dio salvación. Y si tú tienes salvación hoy, es porque Jesucristo te salió al paso también. Te salió al paso y tú pudiste conocerlo y creer en Él y recibirlo a Él. Amén. ¿Cuánto le debemos? Todo le debemos al Señor. Y es por eso que decimos que nosotros, el ser humano, en este tiempo de la iglesia, en este tiempo de la gracia, hemos pasado de la ley a la gracia. De la ley a la gracia. La ley condenó a los culpables. La gracia perdona al culpable. La ley demanda justicia del hombre. La gracia le ofrece justificación al hombre injusto. La ley mata, pero la gracia da vida. La ley golpea, pero la gracia sana y edifica. La ley, bajo la ley, cuando Dios dio la ley, dice que cuando Moisés bajó del monte Sinaí
y llegó allí y todavía no les había entregado la ley y ya estaban pecando. Dice que ese día murieron 3,000 personas de Israel. Murieron 3,000. Qué interesante que cuando Jesús muere y resucita y Pedro predica el primer mensaje de la salvación que había en Cristo, qué casualidad que ese día se salvaron 3,000 personas. Bajo la ley murieron 3,000. Cuando se predica de la gracia, se salvan 3,000. La ley nos condena, pero la gracia nos salva. De la ley a la gracia, bajo la ley, Dios requiere obediencia perfecta. Bajo la gracia, Dios provee un sustituto perfecto. Nosotros estamos, mis queridos hermanos, no bajo la ley, sino bajo la gracia. El cristiano se salva por gracia. El cristiano crece por gracia. ¿O no saben ustedes que hay un versículo en 2 de Pedro 3:18 que dice: antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Crecemos en la gracia, crecemos por gracia. Hemos venido hablando acerca de la diferencia entre la ley y la gracia, pero yo quisiera hoy aclarar algo, porque hay personas que cuando oyen este mensaje piensan que lo que estamos diciendo es que nosotros podemos vivir como nos da la gana. Y yo quiero aclarar que bajo la gracia tenemos una responsabilidad mayor. Bajo la ley era simplemente cumplir la letra, pero la gracia nos obliga a pensar en cumplir no la letra, el Espíritu de Dios, el Espíritu que vive en nosotros. Nosotros estamos llamados a servir al Señor y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos impulsa, nos habla, nos enseña, nos redarguye, nos da el deseo, nos dice: no hagas esto, toma este camino. Esa es la obra del Espíritu, el obrar del Espíritu. La persona que no está siendo guiada por el Espíritu probablemente es que no tiene el Espíritu. Yo quiero animarte a que tú busques la guía, la voz de Dios en tu corazón, porque si tú has recibido a Jesucristo y tienes al Espíritu de Dios viviendo dentro de ti, Dios te va a hablar, Dios te va a hablar, Dios te va a mover, Dios te va a impulsar, Dios te va a decir: no hagas eso, hiciste mal. Es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Saben que en el mundo de la teología, en el Nuevo Testamento, habían personas, judíos, que creían que había que vivir con la ley, creer en Jesucristo, pero además de eso, vivir bajo la ley. ¿Y cómo le llamaban a eso? Le llamaban, y en la teología se le llama legalismo, mezclar la ley con Jesucristo. Vivir bajo la ley es legalismo, es hacer nuestro comportamiento que sea por una ley. Legalismo. Pero había otro extremo y eran los que decían: Jesucristo nos salvó, ahora podemos hacer lo que nos da la gana. El libro de Gálatas responde el primer error. El libro de Gálatas nos enseña que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Léanlo. Pero el libro de Santiago nos enseña que los cristianos, el cristiano que dice: yo tengo fe y mi conducta no respalda mi fe, dice ahí: tú dices que tú tienes fe sin obras, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré a ti mi fe por mis obras. Nuestra conducta debe ser un reflejo de nuestra fe. Nosotros creemos en servir a Dios con todas las fuerzas de nuestro ser. Y Romanos capítulo 6 nos habla acerca de eso. Yo quisiera, si usted tiene su Biblia, lo puede leer conmigo. Yo quisiera leer aquí un poquito de Romanos capítulo 6, porque Romanos, el apóstol Pablo le habla a los cristianos en Roma y les dice: no me malentiendan, ahora no es vivir como nos da la gana, porque estamos bajo la gracia, no. Ahora tenemos tremenda responsabilidad,
Porque nosotros decimos que nosotros hemos muerto con Cristo, pues ahora que estamos vivos en Cristo necesitamos vivir una nueva vida. Amén. Cuando nos bautizamos, después de recibir a Cristo, decimos que el bautismo ilustra, representa de que descendemos al agua y somos sumergidos en agua y nuestro viejo hombre murió debajo del agua y ahora salimos del agua como Cristo resucitó entre los muertos y ahora nosotros ilustramos al salir de las aguas que ahora nosotros estamos vivos en Cristo y que ahora vivimos una vida nueva. Una vida nueva. Esa es la batalla de todo creyente, vivir cada día esta nueva vida en Cristo. Vivir esta nueva vida. ¿Por qué? Porque el viejo hombre todavía es parte de tu antiguo ser. El viejo hombre no ha desaparecido. Un joven que me encontré en un negocio, en un establecimiento, y entablamos una conversación y yo le hablé del Señor y me dijo, yo soy cristiano. Y comenzamos a conversar y el muchacho me dijo, mira qué bueno es Dios que hace 7 meses que yo no peco. Y yo, por supuesto, fui educado y no le dije nada. O sea, le dije, ¿cómo? No, yo no peco hace 7 meses. Yo pensaba, ¿y si le doy un pisotón y se pone bravo, pecará? ¿Terminará el ciclo de perfección hoy? Lo cierto es que la Biblia dice que hay una lucha entre este viejo hombre. Por eso alguien dijo que la salvación era el milagro de un instante, pero el crecimiento era el trabajo de toda una vida. Estamos creciendo. ¿Cuántos están creciendo? ¿Cuántos están creciendo? Estamos creciendo en Cristo. Estamos queriendo crecer más. Queremos que el Señor se forme en nosotros. Queremos modelar a Jesucristo. Queremos que Cristo viva a través de nosotros. Que todos los días nuestras decisiones sean Jesús en nosotros. Pero cuando los cristianos nos quedamos dormidos y no crecemos y no somos transformados por la palabra, ¿por qué creen ustedes que la Biblia dice que no nos conformemos al mundo más, sino que nos transformemos renovando nuestra mente? ¿Qué es lo que renueva nuestra mente? La palabra. La palabra es el agua que continúa dándole vida a este arbolito que somos tú y yo. A esta nueva obra que Dios ha hecho en nosotros, la palabra, la transformación de la palabra. Necesitamos todos pasarnos tiempo en la palabra para no conformarnos a como éramos antes, sino ser transformados. ¿Dice eso la Biblia? Lo dice. Romanos capítulo 12, versículo 1. Pero Romanos capítulo 6 dice que nosotros no debemos de continuar pecando. Las personas que piensan, ahora puedo hacer lo que yo quiera, porque Jesucristo me dio salvación. ¡Qué error! Yo pienso, esta es mi opinión particular, pero yo pienso que las personas que piensan así probablemente no han recibido al Señor. El que ha recibido al Señor, el Espíritu le está dando testimonio de que es hijo de Dios. El que ha recibido al Señor tiene un impulso, por muy pequeño, por muy tenue que sea ese impulso, pero tiene el impulso de que necesito acercarme a Dios, necesito ir en pos del Señor. Esa fue mi experiencia. Yo recibí al Señor y el mismo día ya tenía un impulso espiritual de buscar. Por eso me puse a leer la Biblia sin que nadie me cayera atrás. Tuve el deseo. Mi anhelo es que tú tengas el deseo, que tú tengas el anhelo de leer la palabra. ¿Por qué? Porque con qué limpiará, dice Salmo 119, dice David, que escribió el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven? Pero yo voy a añadirle, el joven, sí, pero en medio tiempo también.
y el tiempo y medio también. ¿Con qué limpiará el ser humano su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella yo medito. Todo eso son versículos en el Salmo 119. La palabra, la palabra. Dwight L. Moody, aquel famoso pastor y evangelista del siglo XIX, dijo: o la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. No pueden convivir ambas cosas. La decisión está en tus manos y en las mías. ¿Qué dice Romanos capítulo 6? Miren lo que dice. Versículo 1, si me lo van poniendo, Alejandro, vamos a ir perfecto. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a vivir en pecado para que la gracia se muestre más gracia? Versículo 2. En ninguna manera. Eso no es lo que tenemos que hacer. Esa no es la verdadera respuesta del cristiano. En ninguna manera. Y Pablo continúa su argumento con aquellos cristianos que vivían en Roma, cristianos que él no conocía, y les estaba aclarando cómo era que ahora debían vivir bajo la gracia. En ninguna manera vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Si alguien acusa a los cristianos que creen en la gracia de que lo que quieren es que la gente peque, bueno, puede que algunos sí, pero un cristiano serio nunca está diciendo eso. Esta es la aclaratoria. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a continuar viviendo en él? ¿O no nos damos cuenta que cuando uno recibe a Cristo es como si uno hubiera sido crucificado espiritualmente, posicionalmente, legalmente? Cuando Cristo muere y tú recibes a Cristo que murió y resucitó por ti, tú estás diciendo: con Cristo yo estoy crucificado juntamente. Ya no vivo yo, esa es la segunda parte, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya yo no vivo como antes vivía. No puedo. Mi viejo hombre tiene ganas todos los días de vivir como antes vivía. Todos los días. Pero yo he identificado que ese es mi viejo hombre y que ese hombre fue crucificado en la cruz. Y que yo no debo hacerle caso a ese y decirle: tú estás muerto, cállate la boca. ¿Quién ha visto que un muerto hable? Los muertos no hablan. El que está vivo es Cristo en mí. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el que tiene que hablar. Y así tú y yo tenemos que pensar. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en el pecado? No, hombre, no. Versículo 3. Pablo continúa su argumento. Le dice a los romanos: ¿ustedes no saben? ¿Ustedes, romanos, no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo es como la Santa Cena, es ilustrativo, es simbólico. Cuando decimos: yo me quiero bautizar, y nos preguntan: ¿tú has recibido a Cristo? Sí. ¿Tú crees que Él murió y resucitó por ti? Sí. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque yo quiero dar testimonio de que ahora soy cristiano y de que yo pertenezco a Jesucristo. Y nos sumergen en agua y nos sacan. Es lo que está hablando aquí. Dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4, miren lo que dice ahora: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también. ¿Qué debemos hacer? Así también. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Así también. Nosotros debemos de andar ¿cómo? ¿Andar cómo? Andar es caminar en vida nueva. ¿Qué debemos de hacer los cristianos? Andar, acuérdense de esas 4 palabritas. ¿Qué debemos de hacer? Andar, ¿en qué? En vida nueva. Mañana, ¿cómo debemos andar? ¿Y el martes? ¿Y hoy por la tarde? Y cuando tus ojos se vayan para donde no deben irse, ¿qué tiene que hacer? Oye, muerto, estate tranquilo. Esos ojos están muertos. Para el otro lado. Yo he estado con hermanos. Un hermano aquí. Les voy a decir que es Gerardo. Qué hermano, qué ejemplo, qué testimonio. Gerardo y yo hemos estado sentados en un restaurante. Yo estoy a espaldas de la puerta. Gerardo ha dado la casualidad que está sentado hacia la puerta. Y de repente se siente la puerta que se abre. Y yo veo que Gerardo... Y yo digo, yo sé lo que pasó. Entró un monumento por ahí y él está quitando la vista. ¿Qué clase de ejemplo? ¿Qué clase de ejemplo? Ese es el hombre que está aquí y ha estado conmigo por años. Tremendo ejemplo, tremenda motivación para decir así lo tengo que hacer yo cuando me toque estar allá. Vida nueva, los que hemos muerto en Cristo, ¿cómo debemos de andar? ¿Cuántos días a la semana? Los domingos por la mañana. Y para eso, cuidado, porque si el día está peligroso, imagínense ustedes. No, todos los días, en todo momento debemos de andar. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que andemos ¿cómo? En vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva. Si tienes a Cristo, tienes vida nueva adentro. Vida nueva. Vida nueva. Así debemos de andar en vida nueva. ¿Por qué? Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de ¿qué? En la de su resurrección. En otras palabras, que nosotros vamos a resucitar con Cristo. Nosotros vamos a vivir gracias a la resurrección de Jesucristo. Si nosotros fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, yo te quiero preguntar, mi hermano, si tú sabes esto. Si tú sabes esto, si tú has aprendido esta verdad, la que vamos a leer ahora, sabiendo esto, ¿sabiendo qué? Sabiendo esto, dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó? Fue crucificado juntamente con ¿quién? Con Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado, para que tu naturaleza humana, la Biblia nuestra, que es una Biblia excelente, traducida del griego al castellano, esta Biblia, tremenda traducción, tiene cientos de años y hay otras, hay muy buenas traducciones, tremendos eruditos en el idioma griego que han traducido a los idiomas, pero al nuestro en castellano particularmente. Esta Biblia tiene una traducción excelente, pero aquí tradujeron la palabra destruido, destruido. Algunas personas piensan que el viejo hombre ha sido desaparecido. Y una mejor traducción ahí es que nuestro viejo hombre ha sido neutralizado, ha sido inutilizado. Dice que nosotros, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo a fin de que nosotros que sepamos que el cuerpo de pecado ha sido
inutilizado, ha sido neutralizado a fin de que no sirvamos más al pecado. Jesucristo y su obra y su Espíritu Santo y esta nueva vida que hemos recibido nos da a nosotros ahora poder. La ley no nos podía dar poder, porque la ley nada más que nos da el mandamiento, la letra, pero el Espíritu de Dios nos da vida. Por eso dice nuestra Biblia, la tuya, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ley no puede decir eso. Ninguno de nosotros puede decir todo lo puedo en la ley que me fortalece. No, la ley te está vigilando. La ley, ¿saben lo que es la ley? El Comité de Defensa. La ley es el círculo bolivariano. La ley te está vigilando a ver dónde te parte la vida. Pero nada más que los cristianos, porque estamos ahora con el nuevo poder de Dios, podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo y su Espíritu en nosotros es lo que nos da el poder, la dinamita, la energía espiritual para vencer los anhelos, los deseos, las tentaciones de la carne. Amén. El que está siendo llevado por las tentaciones de su carne, lo está haciendo porque está negando, está ignorando el poder de Jesucristo para darle victoria. Porque el verdadero cristiano puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso dice 1 Corintios 10:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Primero, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero el cristiano puede decirle a su atracción, a su concupiscencia, a su seducción, no. Señor, Señor, ayúdame. Y en ese momento, el poder sustentador de Dios interviene y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Claro, mis hermanos, la victoria es posible, no porque tú y yo seamos tremenda cosa. El que es tremenda cosa es el Señor. Dios se lleva la gloria siempre de todo. Todo lo bueno que hacemos lo podemos hacer gracias a que Dios está obrando en nosotros. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. ¿Cuántos se unen a mí y dicen eso? Todo lo bueno se lo debemos al Señor. Pablo está diciendo aquí, nosotros no tenemos que servir más al pecado. No tenemos que decirle que sí a nuestro viejo hombre. Ser tentado, mis queridos hermanos, es de humano. La salvación es el milagro de un instante, pero crecer y tener victoria es la obra diaria de toda una vida. ¿Me explico? La salvación ocurre en el momento en que recibimos al Señor y nacemos de nuevo. Pero ahora crecer es el trabajo de todos los días, venir a la palabra, de orar, de creer, de pedir, de obedecer. Todos podemos hacerlo. Ay, que yo no puedo. Ay, que yo no puedo. En inglés hay un dicho famoso que lo hizo famoso un artista que vivió hace muchos años, pero a la gente le encanta repetirlo. Dice, the devil made me do it. Esa actitud fatalista. Ah, sí, el diablo me hizo hacerlo. ¿Y dónde estaba Dios, mi hermano? ¿Dónde estaba Dios? ¿O no es Dios más fuerte que el diablo? Que cuando abunda el pecado, ¿no dice la Biblia tuya que sobreabunda la gracia? Claro, la gracia es superior al pecado. Amén. Porque la gracia viene de Dios, el pecado viene del diablo. Y nosotros podemos tener victoria. Eso dice Romanos 6. Léanlo conmigo. Dice así. Tenemos que saber esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea inutilizado o neutralizado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, ¿qué dice? Porque el que ha muerto ha sido, ¿qué? Justificado del pecado. ¿Cómo te ves tú? ¿Sabes tú eso? ¿Cómo estás tú hoy? Si tú eres cristiano, ¿cómo estás? ¿Tú te ves como muerto? ¿Estás tú convencido de que estás muerto? ¿Estamos muertos? Claro que estamos muertos. En Cristo estamos muertos. Versículo 8. Miren lo que dice. Y si morimos con Cristo, creemos que también, ¿qué? Viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Recuerden eso. La muerte no se enseñorea de un muerto. El pecado no se puede enseñorear de un muerto porque está muerto. Ahora miren lo que dice el próximo versículo. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y el 11, miren el 11. Así también ustedes, segundo verbo importante, considérense como. Considérense como. Yo me tengo que considerar, tengo que estar convencido, tengo que dar por hecho, tengo que dar como caso cerrado. Me tengo que considerar como muerto al pecado, pero vivo para Dios. El problema es cuando tú al muerto, tú le dices, dale un rato, disfruta un rato. No, todos los días debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Versículo 12, mire lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcan en sus concupiscencias. No, que no reine el pecado en sus cuerpos mortales para obedecerlo. No, versículo 13. Otro verbo importante. Primero, saber. Segundo, considerar. Y este tercer verbo es importantísimo. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia. Cuando el pecado te diga, ay, dame los dos ojos tuyos un ratico, tú le dices, no te los presto, son de Dios. Dame una manito tuya, dame el cerebrito ese tuyo podrido, dámelo un rato. ¡No! Mis pensamientos deben glorificar a Cristo. Oye, pero mira la fuerza que yo tengo, te estoy hablando. ¿Qué dice la Biblia? Que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿De quién son tus pensamientos y los míos? Porque el Señor vive. Tú y yo podemos traer cautivos todos los días, Señor. No. Y darle nuestros pensamientos al Señor y que el Señor reine también adentro de nuestra cabeza. Ah, pero nadie se entera así, pero se entera Dios. Y es más, que lo que pasa por tu cabeza, tarde o temprano, sale por los miembros tuyos, el resto del cuerpo. Porque el cerebro lo domina todo. Presentemos nuestros cuerpos como nosotros mismos a Dios como qué, como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como qué, como instrumentos de justicia. Amén. Versículo 14. Porque el pecado, si hacemos eso, no se adueñará, no se enseñoreará, no nos dominará. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. Bajo la ley, el pecado, no tenemos poder para vencer el pecado.
nada más que el temor del castigo. Pero bajo la gracia tenemos el poder de vivir para Dios, porque su poder, su gracia está obrando en nosotros, su espíritu obra en nosotros y nos da victoria. Dios nos da victoria en Cristo Jesús. Pero tenemos que tener la actitud de querer obedecer, mis hermanos. Esto no pasa así. No. Esto pasa porque nosotros lo tenemos claro. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Segundo, nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios. Tercero, estamos presentando todos los días nuestros miembros como instrumentos de justicia y decirle, Señor, mi mente es tuya, mis ojos son tuyos, mis pensamientos son tuyos, mis oídos son tuyos. Señor, mi boca, lo que yo hablo, también es tuyo. Señor, mis pies a donde yo voy, los lugares donde yo voy a compartir, donde voy a disfrutar, eso también es tuyo. Señor, mis manos, no se me pega nada que no sea mío. No se me pega nada, No se me pega nada. No se me pega nada. Ni del vecino, ni de un extraño, ni del gobierno. No se me pega nada. Mis manos, Señor, también son tuyas. Quiero que mis manos sean para hacer justicia, para bendecir a otros, para ayudar, para hacer algo por otros. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Romanos 6 aclara mucho de que nosotros ahora estamos vivos para servir a Dios. Y yo pienso cuántas personas hay que agarran el rábano por las hojas y piensan que han entendido. ¿Y cuántas personas hay que piensan que ahora pueden hacer lo que quieran? Que pueden decir, yo creo en Cristo y vivir como quieren. Y yo pienso nada más. No soy nadie para decir este sí y este no, y este sí y este no. Eso lo sabe Dios. Pero yo pienso cuántas personas hay que nada más que son profesantes y verdaderamente no poseen al Señor y lo tienen en su corazón ni han nacido de nuevo. Amén. Eso es lo que yo quiero, que nadie aquí sea profesante. Mi anhelo, mi misión es que todos ustedes sean poseedores de la salvación. Que ustedes hayan verdaderamente recibido a Cristo y que su vida refleje que ustedes son salvos. Amén. Nuestra vida es lo único que puede reflejar. Nuestra vida es el testimonio que tenemos delante de las personas que nos conocen. Tu testimonio. ¿Qué dice? ¿Qué dijo el Señor? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando yo recibí al Señor, Dios empezó a cambiarme. Lo primero que yo dije, ¿qué me pasó? Hace varias horas que no digo una mala palabra. Porque, óigame, ni los estibadores de muelle le hacían nada al vocabulario, ese vocabulario que yo aprendí en mi niñez. Yo quisiera que usted hubiera estado presente, usted se hubiera avergonzado de mí. Yo me avergüenzo hoy. Hoy tengo pena, no ajena, pena propia. En aquellos placeres, en aquellos solares vacíos donde yo me crié en mi vecindario, un juego de pelota de muchachos de 6, 7, 8 años. La cantidad, pero las malas palabras, el volumen y el diccionario de malas palabras era inmenso. Yo me acuerdo de un hombre salir un día que tenía una hija, salir un día con una ira, y éramos unos mocosos de 6, 7 y 8 años. Y yo recibí al Señor una mañana y a las pocas horas, lo primero que me di cuenta, ¿qué me ha pasado? Que no he dicho una mala palabra hace 2 horas, 3 horas. Dios nos cambia, mis hermanos. No puede haber algo adentro que no salga para afuera. Si Cristo ha hecho algo dentro de ti, créeme que va a salir para afuera. Dios quiere que seamos un testimonio, que no estemos llamando más la atención.
Yo trabajaba en el Canal 23 y era productor técnico en el Canal 23. Y ustedes saben que al final de los programas salen los nombres de las personas que participaron, ¿verdad? Los protagonistas haciendo algo, cámara fulano de tal, audio fulano de tal, productor técnico. Y era una cosita que se iba pasando cuando salía Alfredo Pérez Jr. Era una cosita que usted le daba a una palanquita y quitaba el nombre y ponía el próximo. Yo ese la aguantaba, yo la aguantaba, la aguantaba, la aguantaba, la aguantaba. Para la fantasía, para la vanidad. La vanidad. Y la ropa era para la vanidad, buscar la atención. Dios quiere que la atención tuya de tu vida, quién tú eres, cuánto tú tienes, qué carro tú ruedas, tu ropa, que tú no eres el bárbaro de la película. Que el bárbaro de la película es Jesucristo. Jesucristo. Tú y yo somos extras en la película. Extras que están llenando huecos y que el Señor nos usa, pero el bárbaro es el Señor. Tú y yo no debemos de estar buscando, ni una mujer buscar la atención con su cuerpo, cómo se viste. No. Que nuestras vidas glorifiquen al Señor. Todo debe glorificar a Dios. ¿No creen ustedes? Cristo quiere llevarse toda la gloria, que nosotros se la demos. Mi oración es que tú le digas, Señor, Señor, yo quiero que tú te glorifiques en mi diario vivir. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Nos ha dado todas las herramientas, nos ha dado su poder. Principalmente nos ha dado la salvación. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, por favor, considéralo hoy. Te pido que lo consideres. Dios te ama. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El problema es que el pecado te separa de Dios. La Biblia dice que el pecado nos ha separado de Dios. ¿Y cuántos hemos pecado? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero Jesucristo es el sacrificio de Dios por ti y por mí. Jesucristo vino para poder hacer un puente, el puente que nos unifica, que nos reúne de nuevo con Dios. Jesucristo es el puente que nos lleva al Padre. Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Tú tienes que decirle, Jesús, yo entiendo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Señor. Y yo creo que tú moriste y pagaste mis pecados, te enterraron y que al tercer día resucitaste y dejaste vacía la tumba. Y que ahora estás vivo y estás a la mano derecha del Padre, esperando venir a buscar a los tuyos. Jesús, yo te pido que tú salves mi alma, yo te recibo. Yo soy un pecador que necesita perdón. Jesús, límpiame con tu sangre. Yo te recibo, yo te acepto, yo confío en ti. Yo creo en ti. Esta mañana cantamos, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo te pido que tú le digas hoy a Jesús, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Si tú lo haces por primera vez de todo corazón, el Señor te da vida eterna, te perdona, te limpia, te da salvación. Y ahí comienza la tremenda aventura de ser cristiano y empiezas a caminar con el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nuestro deseo es que cada uno de los que estamos aquí estemos caminando en pos del Señor, creciendo, olvidándonos lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que tenemos por delante, porque mis hermanos, es cuestión de tiempo de que todos nos encontremos con Dios. Ustedes saben que todo ser humano se va a encontrar con Dios. Por eso es que nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que es trabajo de Dios. Óiganme bien, todo ser humano se va a encontrar con Dios. Lo único que hay dos filas, la de la izquierda y la de la derecha. Y todo ser humano
se va a encontrar en una de esas dos, en uno de esos dos grupos. Mi deseo es que tú estés en el grupo de la derecha, donde el Señor diga, tú eres de los míos, porque conoce el Señor a los que son suyos. Pero otros, los de la izquierda, no recibieron al Señor y ahora tienen que acarrear las consecuencias de su indecisión. Mi oración es que tú estés aquí. Yo estoy aquí, a la derecha del Señor. ¿Por qué? Porque yo recuerdo el día que yo recibí a Jesucristo. Y yo sé que muchos aquí han hecho lo mismo. Que Dios nos ayude a ser esos hijos de Dios. Que Jesús nos invita a venir a tomar, a beber del agua de vida que Él gratuitamente dijo que daba. Y el que tenga sed viene y bebe. Y Jesús dice, el agua que yo doy entrará en él y saltará para vida eterna. ¿Oyeron eso? Léanlo, está en Juan 7, 37, 38 y 39. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. Ahí está. Yo quiero que tú estés ahí en ese grupo de la derecha. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta mañana te damos gracias por Jesucristo. Señor, no podemos hablar de ti un día sin darte gracias por nuestro Salvador Jesús. Hoy te damos gracias. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias. No me canso de darte gracias. Me uno a ese himno antiguo que dice, y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cuan sol, yo cantaré por siempre allí de su amor que me salvó. Y Señor, lo hago desde hoy. Y mi hermano, yo te animo a que lo hagas siempre. Le des gracias a Dios por lo que Él ha hecho en ti. Señor, gracias que porque estamos en Cristo podemos ahora tener el poder de tu Espíritu para servirte, para ir en pos de ti, para andar en vida nueva. Señor, queremos andar en vida nueva. Yo quiero andar en vida nueva. Ayúdame a terminar la carrera de mi vida. Ayúdame a terminar en victoria. Ayúdame, Señor, a vencer todas estas distracciones, este mundo que cada vez se pone más y más corrupto. Señor, te ruego eso, te pido por mis hijas, Señor, que ellas terminen la carrera. Te pido, Señor, por mis yernos, que continúen la carrera. Te pido por mis nietos, Señor, que aún no han empezado la carrera. Señor, que ellos reciban a Jesús y que caminen en pos de ti, Señor. Que mi descendencia, Señor, sea atraída por ti a la cruz. Te pido por mis hermanos aquí que tú hagas lo mismo, Señor. No deseo nada para mí, que no desee para mis seres queridos aquí, para mis hermanos. Haz lo mismo con ellos, por sus vidas, por la vida de su familia, de sus hijos, de los hijos de sus hijos. Te pido, Dios, que ese entorno cercano que tenemos, todos los que estamos aquí, que ese entorno, Señor, puedan conocer de tu amor y de tu gracia, de tu salvación y de tu perdón. Ayúdanos a nosotros a enamorarnos de ti, a enamorarnos de la palabra, a crecer en la gracia, a dejar la vieja vida y todos los días ir en busca de la vida nueva. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Dejar la vieja vida y buscar todos los días la nueva. Es una batalla diaria, pero todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Amén. No tenemos que vivir en derrota. ¿Hay derrotas por el camino? Las hay. Pero nos levantamos y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor continúa, su sangre continúa limpiándonos de nuestros pecados y llevándonos en pos de Él. Señor, si hay alguien aquí
que llegó aquí esta mañana y no ha nacido de nuevo, verdaderamente no ha recibido a Jesús, Señor, que hoy tú lo llames como me llamaste a mí un día, Señor, que tú lo convenzas de que es un pecador o una pecadora y que tiene necesidad de un Salvador, como me convenciste a mí y me diste la gracia para ver claramente que el Salvador se llama Jesús. Y yo lo recibí. Y tú entraste en mi vida, Señor Jesús. Yo te pido que tú entres también en la vida. Si hay alguien aquí que aún todavía tú estás fuera de su corazón, que tú entres en su corazón, que te reciba, que cree en ti, que te acepte como su único y suficiente Salvador. Señor, que nos enamoremos de tu palabra, es lo que te pido. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén de corazón y están de acuerdo conmigo? No es oír un mensaje. No es oír un mensaje aunque haya verdad en ese mensaje. Es que el mensaje, el Espíritu de Dios, lo injerte en tu vida y que el mensaje tome carne, tome vida dentro de ti. No es el mensaje, mucho menos el mensajero. Es el Dios vivo que puede injertar la verdad. Es Jesucristo quien nos da la gracia para conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. No es Freddy, no es los predicadores de YouTube. Jesucristo es quien nos da la gracia para conocer la verdad. Y cuando la verdad se injerta y se impregna en nuestras vidas, la verdad nos hace libres. Es hacer, no es saber, es hacer. Nada más que Dios tiene el poder para hacer eso en nosotros. Dios es el que produce en nosotros el querer, así también como el hacer por su buena voluntad. Amén. Es Dios, es Dios. La gloria se la lleva a Él. Y Señor, esta mañana te damos la gloria y te pedimos, yo te lo pido, Señor, que tu palabra sea aún mejor injertada en mi corazón. Que haya nuevas capas, nuevos injertos en mi vida. Necesito tu palabra injertada. Tú que eres el pámpano divino. Oh Señor, permíteme ser injertado. Tú que eres, la vid verdadera. Y nosotros los pámpanos. Oh vid verdadera, permite que este pámpano sea aún mejor injertado en ti, Señor. Y haz lo mismo con mis hermanos aquí. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y hoy bendecimos tu nombre y decimos, bueno es alabar al Señor y darle gloria a su nombre. Hoy te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Y te pedimos todo esto en el dulce y bello nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Mis hermanos, amén, amén.